¿Qué tal? Soy la doctora Abril Celina Gamboa Esteves, la docente de Comunicación Intercultural de la licenciatura en Comunicación, modalidad a distancia. Con esta sexta sesión vamos a cerrar el tema de la unidad 2 que habla de las teorías de la comunicación intercultural. Justamente te quiero comentar que en el Manual de Comunicación Intercultural, escrito por Marta Rizzo, Vivian Romeu y Cintia Peck, se da cuenta de otros aportes a la comunicación intercultural, es decir, otros aportes teóricos. Una de las que voy a destacar es la perspectiva latinoamericana de Alejandro Grimson. El primer aspecto fundamental desde la propuesta que hace Alejandro Grimson es que lo intercultural se basa en diferencias, pero también en asimetrías. Aquí hay que tener en cuenta que la diferencia no solamente es lo que percibimos como distinto a nosotros. Cuando decimos nosotros es porque estamos reconociendo simbólicamente la cultura de la que formamos parte o en la que hemos crecido. Cuando hablamos de asimetrías, podemos denotar también que hay relaciones distintas en función del poder que otorgamos a otros grupos sociales. Eso significa que en una situación de contraste, las diferencias pueden ser culturales, como por ejemplo lo que llamamos raza, género, clase, pero esas diferencias van a constituir entonces un eje de asimetría desde el cual va a ocurrir la forma en que yo interpreto a los demás o los demás me interpretan a mí en función de un rango de poder o de un sentido identitario o de pertenencia. El segundo aspecto fundamental de la propuesta que hace Alejandro Grimson desde América Latina sobre la comunicación intercultural es que esta no solo ocurre por diferencias que tienen que ver con la nacionalidad, sino además va a ocurrir porque hay contrastes específicos que se van a dar, de los que van a surgir o se van a dar cuenta en función de la interacción de nosotros como personas, personas que tenemos ciertas experiencias históricas y que vamos a contar o a relatar nuestra vida de manera distinta, y en función de ello es que vamos a detonar elementos de interacción que van a poner énfasis cuando hablamos de interculturalidad en las diferencias. Esto significa, dice Grimson, que rescatamos nuestras relaciones históricas y sociales a partir de las diferencias culturales, e incluso nuestras relaciones históricas y sociales se van a gestar entre grupos sociales al interior de una misma cultura. Esto significa que la comunicación intercultural reconoce no solamente, como en las teorías anteriores, nuestros choques y diferencias o conflictos culturales en el momento en que tenemos contacto con otras culturas como migrantes, sino que dentro de un mismo espacio territorial van a ocurrir diferencias históricas y sociales entre grupos sociales de una misma cultura. El tercer aspecto fundamental de esta propuesta que hace Alejandro Grimson son los campos de interlocución. Para ello, Grimson explica que los campos de interlocución son campos de poder simbólico y por lo tanto van a dotar de un marco de sentido o de interpretación posible a los interlocutores. Esto significa que el campo de poder simbólico es que el sentido, es decir, el significado, se va a distribuir de manera desigual y asimétrica. Yo puedo interpretar de alguna manera, por ejemplo, el uso de velo en las mujeres, y en otras culturas se puede interpretar o incluso negar el uso del velo. Es solamente un ejemplo. En ese sentido hablamos de poder simbólico. Se distribuye el significado de una manera desigual y asimétrica, pero también nos permite ayudarnos a cuestionar y a transformar el sentido de ese significado que le estamos dando a las cosas. Por ello, hablamos de un marco de sentido que establece modos de relación entre culturas. Pensemos, por ejemplo, en el saludo, que es un código social clave. No es lo mismo el saludo en las culturas del lejano oriente que en las culturas latinoamericanas. Sin embargo, constituye un modo clave de relación. En el momento en que conocemos el código básico, por ejemplo, del saludo, podemos iniciar una interlocución, al menos plausible, de ser adecuada. Esto quiere decir que los modos de relación cultural van a establecer justamente
o van a involucrar cierto tipo de códigos que van a tener en cuenta olores, sabores, sonidos, palabras, colores, la corporalidad, es decir, cómo vamos a involucrar a todos nuestros sentidos para dar cuenta intersubjetivamente de la cultura a la que pertenecemos y darnos cuenta también de cuáles son estas cualidades culturales del grupo social en donde estamos interactuando. El cuarto aspecto fundamental de esta propuesta que hace Alejandro Grimson y que también es explicado en el Manual de Comunicación Intercultural de Marta Rizzo, Cynthia Peck y Vivian Romeu, es el de cultura e identidad, dice Grimson, como una relación divorciada. Grimson plantea que la cultura puede tener una pretensión de homogeneidad y en ese sentido constituir una manera de legitimar una parte del estado de las cosas. Sin embargo, la identidad, dice Grimson, son relaciones sociales localizadas que van a articular parámetros de percepción, pero también, sobre todo, de diferencias. En función de esto, pues se van a dar modalidades clasificatorias excluyentes. Por eso, dice Grimson, más que complementos, cultura e identidad podríamos pensarlos como una relación divorciada en el sentido de que la identidad es localizada mientras que la cultura dominante va a pretender un sentido de homogeneidad. El quinto aspecto fundamental de esta propuesta latinoamericana de Alejandro Grimson se ubica en este cuadro. Es una propuesta de campos analíticos, es decir, metodológica, en donde Grimson nos dice cuáles son los tipos de comunicación que se pueden estudiar desde su propuesta, la comunicación directa y la mediática. Hablamos de comunicación directa dentro de una escena comunicativa que reconoce como intracultural. ¿Qué tipo de relaciones se estudiarían ahí? Los territorios grupales, las festividades, organizaciones barriales o de barrio, actividades rituales, asociaciones. Y cuando hablamos de una escena comunicativa intercultural directa, hablamos de estudiar relaciones que se dan en la escuela, en el trabajo, en espacios públicos, en los ámbitos sociales. Por otra parte, otro campo analítico sería la comunicación mediática, que tiene una escena comunicativa intracultural que entonces va a poner énfasis en estudiar las relaciones que se plantean a través de los canales de televisión, emisoras radiales o publicaciones. Finalmente, habla de una escena comunicativa intercultural mediática que va a poner énfasis también en estudiar lo que sucede en los medios de comunicación, pero que van a plantear justamente estos encuentros interculturales o entre sujetos, personas de distintas culturas. Finalmente, te voy a platicar y dar algunas sugerencias de lo que tienes que realizar para la actividad 2. Recuerda que la actividad 2 tiene un valor muy alto del 20-25% y consiste en una entrevista. ¿Qué debes hacer? Elegir a una persona cercana a ti o que sea cercana a tu grupo social inmediato que te pueda hablar sobre un evento significativo, es decir, una persona que se haya ido de intercambio al extranjero o que haya cambiado de residencia de un estado a otro estado dentro de la República Mexicana, o bien que haya contraído nupcias o tenga un compromiso con una persona proveniente de otra cultura. Aquí lo importante es que la persona que tú entrevistes le puedas plantear le puedas plantear una serie de preguntas, ¿no? Yo te sugiero que hagas un guión de unas 5 a 10 preguntas máximo, que organices la entrevista a través de alguna cita, puede ser a través de alguna plataforma que te permita grabar la entrevista y que eso te facilite la transcripción, porque tienes que transcribir la entrevista para poder entregarla como parte de tu actividad. Una vez que tú transcribas la entrevista, debes analizarla de acuerdo con un formato, ahorita lo vamos a ver. Dentro de ese formato tienes que elegir una de las teorías de la comunicación intercultural. Puede ser la teoría de la gestión de la ansiedad e incertidumbre, la teoría de la adaptación transcultural, la teoría de la construcción de la tercera cultura o bien esta propuesta de Alejandro Grimson. Para poder elegir de manera adecuada, tienes que fijarte en el tipo de preguntas y conceptos que emergen dentro de tu entrevista para poder hacer un análisis mucho más argumentado.
Debes explicar la teoría que elijas, argumentar la relación de los conceptos de la teoría con la experiencia que te van a contar a partir de lo que diga la persona entrevistada. Debes contrastar y comparar la información de la teoría con la experiencia de la persona entrevistada, identificando los conceptos basados en el relato, es decir, conflicto, negociación, predisposición e interacción. Escribir una conclusión y por favor debes incluir tus fuentes en el formato APA. Este es el formato que debes descargar. Si tú te fijas, contiene los elementos clave de los que acabamos de dar cuenta en la diapositiva anterior. Recuerda sobre todo identificar los conceptos basados en lo que te diga la persona entrevistada. Conflicto, negociación, predisposición, interacción y que escribas tus conclusiones. Deberás integrarlo todo esto en un documento de texto. Yo te pido que hagas una portada de presentación que incluya, por supuesto, el formato. También debe estar la transcripción de tu entrevista y todas tus referencias en formato o sistema APA. De acuerdo a lo que se nos indica, tu tipografía debe ser legible, un tamaño de 12 puntos, una extensión máxima de 5 cuartillas, incluyendo la portada. Voy a poner atención en la evaluación, revisando ortografía, gramática y, por supuesto, la corrección de tu redacción. Revisa tu lista de cotejo para que puedas llevar a cabo tu actividad y entrega la misma en la plataforma.